Buenas noches, estudiantes. A ver, estaba revisando por ahí unas actividades. Me topé con una forma un poco chévere de ver los ejercicios con Peralte, que deja una estructura de fórmula un poco más sencilla de manejar, de tratar. Entonces hoy quiero hacerla. Voy a tomar este momento, no ahorita, sábado, a las 11 de la noche. Para explicárselo, ¿no? Se los voy a subir en video, lo van a poder ver allí, espero yo mañana, para que tengan una herramienta más para poder hacer ejercicios de circular con Peralte, ¿no? Ahí también voy a explicarle un conceptito por allí que he visto necesario darle como adicional. Okay, entonces empiezo. Obviamente no es un ejercicio lo que voy a hacer una explicación conceptual. Entonces, nosotros habíamos hablado de una curva en los carros, pues, ¿no? Cuando usted daba vueltas en una curva. Que vista desde adentro, usted tenía un peralte. Hablábamos en las carreras de NASCAR, ¿no? Que para evitar el derrape, venían y hacían en esta zona, hacían un peralte, ¿no? Que lo que nosotros conocemos como peralte es esto. Sí, un peralte. Entonces, ese peralte está aquí. Entonces, vamos a volver a estructurar estas fórmulas. Entonces, aquí está el ángulo del peralte. Aquí está la cajita. Nosotros habíamos dicho que las fuerzas que estaban en esta cajita, en este carro, que en realidad eran las llantas, pues, ¿no? Pero simbolizábamos todo el hecho de 4 llantas y todo como que fuera una sola caja, un solo cuerpo. El peso apunta para abajo, la normal apunta perpendicular a la superficie en contacto, y habíamos hablado de la fuerza de fricción. Habíamos hablado de que la fuerza de fricción estaba en sentido contrario a donde el cuerpo tendía a irse, ¿no? Como el cuerpo tiende a irse hacia afuera, saliendo disparado afuera de la trayectoria circular, su fricción debería estar hacia el sentido contrario del donde él saldría, ¿verdad? Que sería esto. Y ahí empiezo con una primera cosita, ¿no? Entonces, usted podría ver eso y podría decir allí, primero, ahí hay, ¿cuántas fuerzas hay en ese cuerpo? Fuerzas externas. Te dice 3. Y eso es un error. ¿Por qué? ¿Por qué eso es un error? Porque resulta que en realidad hay 2 fuerzas externas, ¿ok? La primera fuerza externa es el peso, y la segunda fuerza externa es la fuerza de reacción que produce el piso. Esa fuerza de reacción que produce el piso es una mezcla de estas dos que están aquí. Esta que está aquí es la fuerza de reacción al piso, que es una mezcla o es una suma vectorial entre la normal y la fuerza de fricción. Esta es reacción, ¿ok? Entonces, el piso lo que le hace sentir al objeto como una fuerza externa es la normal y su fuerza de fricción. Ambas conjuntas como una fuerza total. Entonces, ¿cuántas fuerzas externas está sintiendo ese cuerpo? Ese cuerpo está sintiendo 2 fuerzas externas. El peso y la fuerza resultante entre la normal y la fricción que produce esa normal, en caso de que ese objeto tenga fricción. Entonces, tenga cuidado, no pregunta por allí qué puede existir. ¿Cuántas fuerzas externas existen en ese cuerpo? Acuérdense que la normal y la fricción hacen una sola fuerza. Esa única fuerza es la fuerza que es conjunta a las dos. Por ende, las fuerzas externas en este sistema serían 2. Esta fuerza azul y este peso que está acá. Primero. Segundo. Ahora, vamos a hacer nuestra estructura de fórmula considerando lo siguiente, que es lo que no había considerado anteriormente y por eso lo quiero considerar con esto ahorita. Vamos a considerar que no hay fricción. Luego lo hacemos con fricción. Vamos a considerar que el sistema es liso. ¿Okay? Vamos a considerar que el sistema es liso y como sabemos la trayectoria circular, según lo que vimos acá, hacia el centro de esta trayectoria. Por ende, nuestro eje centrípeto
como ya lo habíamos mencionado anteriormente, como lo habíamos llamado, vendría a ser este que está aquí. Este que está aquí viene a ser nuestro eje centrípeto. Eje centrípeto. Por ende, cuando hagamos la sumatoria de fuerzas centrípetas, la única fuerza que va a tener componente centrípeta, en este caso, porque estamos utilizando un peralte liso, asumiendo que es liso, entonces yo solamente tendría esta normal, en donde este ángulo hay que buscar la forma de reflejarlo, ¿no? ¿Cómo se reflejaría? Vamos a verlo. Un segundito. Ya, continúa. A ver, como nosotros sabemos, este teta que está aquí se vería reflejado acá, en W. Pero si el eje fuera perpendicular al plano. Entonces, si yo extiendo el peso como una línea, me voy a dar cuenta que estos ángulos son opuestos por el vértice, por ende el teta se vería acá. Esto ya lo habíamos hablado en clase, solamente lo vuelvo a escribir. ¿Okay? ¿Para qué hay ese ángulo teta o lo reflejo de esa forma? Para poder decir cómo va a ser la sumatoria o la fuerza centrípeta, igual la masa por la aceleración centrípeta. ¿A qué le vamos a llamar fuerza centrípeta? En este caso en particular, a la descomposición de solo la normal, que por el ángulo que está referenciado con respecto al eje de las Y, sería la normal por el seno del ángulo teta, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Que en este caso en particular, la aceleración centrípeta podría ser cualquier expresión que queramos, ¿no? Encontrar la velocidad angular, la velocidad tangencial, cualquiera de ellas. Por lo pronto vamos a dejarla como aceleración centrípeta. Ya. ¿Ok? Ahora, ahí viene la cosa nueva que quería indicarles. Yo les había enseñado a sacar de una fórmula normal. ¿Ok? Pero mire esta otra forma de tener esta normal, que es mejor y es conveniente. Si yo saco mi normal en base del eje perpendicular al eje centrípeto, voy a hacer que esa componente sea cero siempre. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo a sacar la normal utilizando este como un eje Y, para mi sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, porque en este sentido, en Y, no hay movimiento, por ende su sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, yo puedo ahí coger y decir lo siguiente. Entonces, ¿qué fuerzas tengo? Tendría la normal descompuesta en Y, que va hacia arriba, menos hacia abajo, el peso puramente. Por ende, la normal Y va a ser igual al peso puro. Entonces, yo puedo descomponer esa normal, que va a ser igual al peso puro, en donde la normal, por la descomposición que tengo aquí en Y, sería con coseno. Coseno del ángulo. ¿Ok? La normal en Y es con coseno. Por ende, si yo despejo la normal de aquí, me va a quedar que la normal es igual al peso sobre el coseno del ángulo. O lo que es lo mismo, peso es masa por gravedad sobre el coseno del ángulo. Una vez teniendo la normal aquí así, mírela cómo al reemplazarla en la sumatoria de fuerzas del eje centrípeto, mire cómo nos queda ahora, una cosa mucho más bonita. La normal es masa por gravedad dividido para el coseno del ángulo, todo eso multiplicado por el seno del ángulo, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. De donde, si se da cuenta, la masa se simplifica, cosa que también nos pasaba ya, pero, un rayito aquí, ¿no? Pero algo que también nuevo que pasa aquí, que por eso le decía que esto es una forma más cómoda de trabajar, porque la expresión que queda es más chica. Mire lo que nos queda aquí. G seno de teta sobre coseno de teta. Y el seno de teta sobre el coseno de teta, podríamos decir que es la tangente. Entonces, mire, la tangente de teta por la gravedad va a ser igual a la aceleración centrípeta. Y esta fórmula o esta estructura nos serviría para una pendiente, un peralte, perdón, un carro moviéndose en un peralte, en donde no exista fricción, el sistema siendo liso. Simplemente hay una relación entre la aceleración centrípeta, la gravedad y la tangente del ángulo de peralte, directamente. Cosa que si nosotros queremos la velocidad tangencial, simplemente reemplazamos lo que la velocidad tangencial es en función de la aceleración centrípeta. Si quisiéramos la velocidad angular, la reemplazamos en función de la aceleración centrípeta también, sin ningún inconveniente. Entonces, tenga cuidado, mire esta forma diferente de poder expresar esto.
Ahora vamos haciéndole el cambio. Vamos ahora metiéndole fricción para ver qué tanto cambia. Vamos a escribir esta fórmula por acá. ¿Cómo nos quedaba? Por aquí nos quedaba sin fricción. Tangente de teta igual a la aceleración centrípeta. Esta es nuestra fórmula sin fricción. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos cambiaría con la fricción? Vamos a ver, por acá, la fuerza centrípeta. Ya, nos cambiaría todo esto que está aquí. Vamos a agregar la fricción primero. Como habíamos dicho anteriormente, la fricción estaría en sentido hacia acá. ¿Ok? Esta sería nuestra fricción. Esta es nuestra FR. Entonces, habría que, de alguna forma, dimensionarla para poder encontrar el ángulo referenciado que tiene. Entonces, déjeme ver qué ángulo tiene. Este es como este es como este. Aquí está teta. ¿Ok? Entonces, en nuestra sumatoria de fuerzas centrípetas, no solo estaría la componente la normal, descompuesta en el eje centrípeto, sino también la fricción descompuesta en el eje centrípeto. Entonces, ahí vienen los cambios, que lo voy a agregar con azul. Aquí con azul, esta fricción también tendría su componente en el eje centrípeto, que sería coseno de teta. ¿Ok? Entonces, reemplazando, esto lo dejo igualito. ¿Por qué lo dejo? Bueno, ahorita lo voy a borrar, porque en realidad tampoco va a quedar esto aquí así. Vamos a borrarlo. Que si se da cuenta, si yo lo hago verticalmente, ya la normal no me va a quedar solamente con el peso, me va a quedar también con la fricción descompuesta en el eje de Y. Entonces eso nos va a cambiar aquí ya mismo lo vamos a buscar. Por lo pronto fricción coseno de teta más normal seno de teta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Entonces, la fricción nosotros sabemos que es mu K, mu S en este caso porque es estático, por la normal, por el coseno del ángulo más normal por el seno del ángulo, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. De donde deberíamos despejar la normal de la componente de la sumatoria de fuerzas en Y para poder reemplazarla en este elemento, ¿no? La normal, tendría aquí una sumatoria de fuerzas en Y, tendría la normal en Y menos el peso menos la fuerza de fricción en el eje de las Y también, igual a 0. Por ende, la normal en Y, que sería descompuesta con coseno de teta, normal coseno de teta, esa es la normal en Y, va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, más la fricción en Y, que vendría a ser, si puedo ponerla una vez acá, vamos a hacer un cambio aquí. Porque es que fricción es normal por algo, entonces debería mandarla para este lado también. Entonces tendría aquí menos fricción, que es mu S por la normal, por la descomposición del vector en el eje de las Y, que sería en este caso con seno de teta. Seno de teta. Ya tengo la fricción mu K por la normal y por la descomposición del eje de Y, seno de teta, y eso va a ser igual al peso positivo. ¿Okay? Entonces de esta expresión saco la normal, y ahora la normal me va a quedar masa por gravedad o peso, todo sobre factor común normal, coseno de teta, menos mu S, seno de teta. ¿Ok? Y ya aquí no nos queda tan elegante como nos quedaba cuando no hay fricción. ¿Ok? Entonces nosotros solo habíamos analizado la condición de fricción, pero por ahí alguien podría poner ejercicios no poniendo fricción y nos queda una cosa fea como la que está viendo aquí. Si no hay fricción, queda una cosa mucho más elegante. Entonces vamos a hacer aquí un factor común para ver qué podemos despejar, qué podemos sacar. Si hacemos un factor común, este señor nos va a quedar aquí mu S coseno de teta más seno de teta. Eso nos queda aquí como n como factor común, masa por aceleración centrípeta. N como factor común, pero n equivale a esto que está aquí. Así que esto sería masa por gravedad dividido para el coseno de teta menos mu S seno de teta. ¿Ok? Entonces de esta expresión se me simplificaría la masa y me quedaría ahora esta expresión para la aceleración centrípeta. Mu S coseno de teta más seno de teta, todo eso para el coseno de teta menos mu S seno de teta. Algo que no se puede simplificar como usted está notando aquí. ¿Ok?
Entonces, si usted se da cuenta y el sistema es liso, que es lo que vimos anteriormente, simplemente es estas variables que están acá, esta y esta, se simplificarían y me quedaría la misma fórmula que vimos acá. ¿Ok? Entonces ya tiene las dos consideraciones que debe tener. Quería mencionar eso, quería que lo tenga claro. Es un tema bastante sencillo. Sí, a nivel formular se ve extenso, pero ya usted sabe que podría de cierta forma memorizarse cómo funciona, cuál es el comportamiento del sistema cuando tiene fricción y cuando no tiene fricción, y siempre se va a cumplir igualmente. ¿Okay? No se olvide tampoco lo de la normal y la fricción, que se considera como una fuerza, una sola fuerza entre las dos, ¿okay? Como fuerza externa. Listo. Éxitos y en su preparación, y nos vemos el día martes que tenemos examen. Pasen bien.